vinieron ¿a quién? A Jesús. Ellos desearon, planearon, se movieron, pero tenían una meta: llegar a Cristo. La fe de nosotros, hermanos, la verdadera fe, la fe espiritual nos lleva a Dios. ¿Sí? Porque hay fe natural. Usted trabaja, tiene fe porque espera un cheque. ¿Sí? Bueno, eso espero que le den, ¿verdad? Usted tiene fe natural. Pero la fe espiritual a ellos los llevó a Jesús, el maestro, el que podía hacer el milagro, el que salva, el que cambia, el que renueva, el que hace todas las cosas posibles. El Hijo de Dios. ¿Sí? Vinieron a Él. 4. La fe puede ser colectiva. La fe, hermanos, ciertamente es personal, sí, también, pero también es colectiva. Sí, porque la Escritura dice: unos trajeron, unos plural, 4 se pusieron de acuerdo. Dice la Escritura que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una cosa, la fe es colectiva. ¿Sí? Se pusieron de acuerdo ellos. Dice el versículo: unos trayendo un paralítico. La fe tiene objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ellos, hermanos? El objetivo de ellos era la sanidad del paralítico. Trajeron los 4 al paralítico. ¿A dónde lo iban a llevar? A Jesús. Pero ¿cuál era, hermanos, el objetivo de ellos? Que Jesús sanase al paralítico. 6. La fe implica unidad. ¿Qué dice el versículo? En el versículo 3. Unos trayendo un paralítico que era cargado ¿por qué? 4. Unidad. Donde venía el paralítico, hermanos, era una... Ustedes conocen, ¿verdad? Donde ponían en los lechos, que era una camilla que era cargado por 2 varas, y era, no sé qué era, de trapo, de cuero, lo que haya sido. Pero en esas varas en esos 2 varas tiene 4 lados, y cada quien llevaba un lado. ¿Sí? Unidad. ¿Se imagina que uno no haya querido? Pobre paralítico, ¿verdad? Se va de lado. La fe implica unidad. Era cargado por 4. 7. La fe no tiene obstáculos. Dice la Escritura en el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de ¿qué? La multitud. La fe no tiene obstáculos. Porque a veces que planeamos hacer algo para el Señor, llegan los obstáculos y hasta ahí nos quedamos. ¿Cuántos dicen amén? Dice: descubrieron el techo de donde estaba. Quiere decir que cuando se enfrentaron al problema, ellos hicieron algo. No se quedaron: ya no pude. ¿Cuántos tuvieron obstáculos en la mañana para venir a la casa de Dios? Y muchos se quedaron. Les ganó la cobija, ¿verdad? Estos no. Dice que había una multitud que los detuvo. Y dice: y descubrieron el techo de donde estaban. La fe no tiene obstáculos. 8. La fe es creativa. ¿Sí? Óigame, nosotros tenemos que ser creativos, hermano. Dios es un Dios creativo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que
que no se nos atorre la carreta. Si se ponchó y no tiene carro para venir a la casa de Dios, véngase en la bicicleta. La fe es creativa. ¿Qué hicieron ellos? Hermano, cuando subieron al techo, a alguien se le prendió el foco y dijo, hagamos un agujero. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué dice? Descubrieron el techo de donde estaba y dice, haciendo una ¿qué? Abertura. La fe es creativa. No se puede quedar ahí nada más, hermanos. No puede confiarse y decir, bueno, no se pudo. No le haga como el chavo. Sí quiero. No quiero. No. Tiene que crear. ¿Cómo le voy a hacer? Porque yo tengo un propósito, tengo una meta, tengo un fin. Y tengo fe que lo voy a hacer. Estos 4 no se quedaron ahí nada más, hermano, ¿sí? Sino que alguien se le prendió el foco. En otra ocasión le dije, ¿verdad? Nosotros los hispanos, hermano, cuando vamos a yo trabajo en construcción, cuando estamos ahí y no hallamos el martillo, vamos a clavar un clavo, el güero se queda sentado. Nosotros no, nosotros buscamos una piedra y clavamos ese martillo, ese clavo. ¿Cuánto dicen amén? Somos creativos, ¿sí? Le buscamos la manera. ¿Cuánto dicen amén? La fe es creativa. Y podríamos decir, la fe no mide precios, ¿sí? Alguien pagó el precio por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Alguien tuvo que venir y hacer todo ese trabajo que estos 4 hicieron para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Porque se paga el precio, hermanos, ¿sí? ¿O usted cree que le iban a pasar, el dueño de la casa no le iba a cobrar el agujero que le hicieron en el techo? Alguien tenía que pagar eso. Y los 4, y alguien se le prendió el foco. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un agujero. Sí, pero lo vas a pagar. Pero el otro dijo, no, somos 4. Tenemos unidad. Cada quien pone su granito de arena. ¿Cuánto dice amén? Mire, esto que estamos mirando ahí es el trabajo de nosotros como iglesia. Escúcheme. ¿Sí? Nuestro trabajo es hacer todo esto que hicieron ellos para el beneficio de este hombre que estaba paralítico. Ese es el trabajo de la iglesia. Esforzarse, trabajar unidos para llegar al punto, porque llegó el punto de la cúspide. Dice la escritura que bajaron al paralítico donde estaba Jesús. Y ese es nuestro trabajo. Traer a aquellos que no conocen a Cristo a los pies de Jesús. Amén. Amén. Mire todo eso, y dice la escritura en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo pudo ver Jesús la fe de ellos? En su esfuerzo, en su unidad, en su creatividad, ¿sí? En que no se dieron entre los obstáculos, que a pesar de todo cumplieron el propósito que ellos tenían en mente: traer al paralítico delante de Jesús. Misión cumplida, dijeron ellos cuando bajaron al paralítico y el maestro los miró. Dios se goza con tu fe, hermanos. ¿Sabes eso?
Hoy tuvimos fe al venir a la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios, para educarnos, para crecer, porque queremos servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Los 4 se quedaron con la boca abierta. Ellos esperaron que Jesús levantara. Eso era lo que ellos venían buscando, ¿sí? ¿Cierto? Que Jesús levantara, sanara al paralítico. Pero Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Mire, Dios, hermanos, es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que decide, Él es el que manda, Él es el que hace las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Él sabía que la prioridad de ese paralítico no era la sanidad de su cuerpo, era la sanidad de su alma. ¿Eh? ¿De qué servía un paralítico sano, muerto en su espíritu, y irse al infierno? Mejor que esté paralítico pero salvo y se va al cielo. Y hay veces nosotros, ¿verdad?, llegamos, oramos, pedimos y decimos: ay, el Señor no me oye. Dios oye todas las oraciones. ¿Sí? ¿Sabe eso? Pero a veces Dios te dice que sí y a veces Dios te dice que no, pero las oye. ¿Sí? Al ver Jesús la fe dijo al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Traer a aquel que no conoce a Jesús para que Jesús salve su alma. ¿Cuánto dice amén? ¿Eh? Así es que en esta mañana, mire lo que aprendimos de estos 4 varones. Jesús miró la fe de ellos. Jesús mira tu fe. Jesús oye tus oraciones. Pero hermano, considere que Dios es soberano. ¿Eh? Dios es soberano. Y no va a... Mire, el milagro Jesús lo hizo. Se cumplió el deseo de los 4. ¿Sí? Pero Jesús el milagro hizo por causa de los criticones que estaban ahí. ¿Sabe usted que por eso hizo el milagro? Porque aquellos dijeron: ¿cómo puede perdonar pecados si solamente Dios perdona pecados? Sí, Jesús también perdona pecados, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. El asunto es que aquellos fariseos no conocían el plan de Dios, pero en esta mañana yo y tú sí lo conocemos. En esta mañana, si tú no le conoces a Jesús como tu Salvador, ¿por qué no mueves tu fe? Pones en acción tu fe. Estamos delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? En esta mañana Dios puede perdonar tus pecados si tú le reconoces en esta mañana. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro.